de 2 semanas inauguramos la tercera semana de la Fiesta de la Comunicación, que es una fiesta, como sabéis, en la que participan 16 ponentes durante 16 días, durante 3 semanas. Cada día, de forma gratuita, hablamos 16 expertos sobre la comunicación, sobre temas específicos de la comunicación, desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Ana Bizarro hoy ha tenido la amabilidad de cederme el puesto y voy a estar aquí entrevistando a Francesc Miralles. Estamos súper emocionados, Francesc, de que estés aquí hoy con nosotros. Bienvenido. Muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias. Como os decía, nosotros seguimos intensamente con esta fiesta de la comunicación, con estas entrevistas así intensas y powers. Así que lo que hoy vamos a hablar con Francesc, evidentemente, es de la comunicación relacionada con la escritura. Tengo aquí mi chuletilla para presentarte, Francesc. Francesc Miralles es novelista, es escritor, es periodista especializado en psicología y crecimiento personal y colabora en varios medios de comunicación, entre ellos El País. Es autor de más de 50 libros y, lo repito, más de 50, y entre ellos está Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que es un super bestseller, no solo aquí en España, sino también en muchos lugares del mundo, Estados Unidos entre ellos. Tal es así que el New York Times lo ha mencionado al libro Ikigai, y también la conocida entrevistadora, esta sí que me lo tengo que mirar, Oprah Winfrey, que tiene un late show. Entonces, vamos, un exitazo. Por eso, muchas gracias otra vez, Francesc, por darnos un poquito de tu tiempo y por estar aquí. Un placer estar aquí. Bueno, para empezar, cómo no, tengo que empezar hablando de tu libro, de este libro que está siendo como un exitazo, que es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, como decíamos. Bueno, yo tengo que decir que Francesc y yo tenemos un amigo en común, que se llama Jaume Rosselló, que es un editor de los de toda la vida, ¿no? Lleva más de 50 años de recorrido, ha editado, bueno, pues yo qué sé, todo lo editable, ¿no? Revistas, libros, colecciones. Y el otro día hablaba con él, Francesc, y me decía: mira, Ana Claudia, yo es que en todos mis años de experiencia, el récord de traducción de un libro han sido 23 idiomas. Y me dice, y Francesc Miralles con Ikigai ya va por los 50. Entonces, el hombre estaba atónito, ¿no? Y me decía, ¿hay tantos idiomas en el mundo? ¿No? Y entonces, yo te quería preguntar, Francesc, ¿qué ingredientes tiene este libro que crees que ha hecho que tenga este éxito tan colosal? Cuéntanos. Bueno, el éxito, sobre todo para los que dirigimos a veces talleres de escritura, que nos preguntan muchas veces por esto, el éxito en cualquier territorio artístico es siempre inesperado. No tiene una fórmula que se pueda conseguir, porque de hecho, cada vez que hay un éxito editorial, las grandes editoriales, los grandes grupos intentan replicar este éxito haciendo algo parecido, poniendo a alguien de la tele y prefabricando todo eso, y no funciona nunca. Por lo tanto, el éxito quizás puedes llegar a conclusiones a posteriori de qué ingredientes fueron los que encajaron con lo que el mundo necesitaba en ese momento. En el caso de Ikigai, Héctor García y yo simplemente fuimos a Okinawa a hacer trabajo de campo en el pueblo de Ogimi, que lo llaman la aldea de los centenarios, y nuestra única motivación era descubrir una parte de Japón que no conocíamos y saber la motivación de vida de estas personas que viven en un pueblo agrícola que tiene el récord Guinness de longevidad del mundo, o en aquel momento lo tenía como mínimo. Entonces nosotros nos entregamos con pasión a entrevistar a todas aquellas personas, ancianos venerables. Buscamos además mucha información que se había publicado en artículos científicos, en todo lo que se sabía sobre la vida de Okinawa, el clima, las relaciones sociales, la religión animista que hay allí. Y luego, a posteriori, viendo que el libro ciertamente se ha traducido ahora mismo, creo que son 56 idiomas. Imagínate. Y que en muchos países ha sido número 1, ahora mismo en la India. Pues creo que se debe a dos temas que los lectores nos han comentado mucho. Uno, que
hasta ahora, la inmensa mayoría de libros, artículos, reportajes que se hacían sobre las personas mayores eran en negativo. Eran para comentar la marginación de las personas mayores, la pérdida de autonomía personal, los problemas económicos, la soledad, etc. No había prácticamente ninguna mirada sobre lo que es envejecer que fuera positiva, que transmitiera el mensaje de que podemos llegar a ser viejos con felicidad, con realización, con misión y quizás que puede ser la mejor parte de nuestra vida en el sentido que las personas mayores algo que tienen y que nos faltan a los que no somos tan mayores aún es tiempo. Entonces, con ese arsenal de tiempo que adquieres cuando llegas a la edad de la jubilación o que estás más desligado de obligaciones con la familia, con la sociedad, pues puedes hacer el gran desafío de tu vida. Y aquí conocemos muchos casos de novelistas que empiezan a escribir con 90 años, personas que van a la universidad con 100, hay casos también recogidos, y vocaciones que se descubren al final de la vida que los norteamericanos lo llaman los late bloomers. Esto por un lado, una visión positiva de lo que es hacerse mayor, de que ser mayor no significa ser un inútil, no significa ser una carga para la sociedad, ni significa ser incapaz, sino que puede ser todo lo contrario. Y el segundo tema, que luego a posteriori, hablando con Héctor, nos damos cuenta de que es muy importante para los lectores, es el tema del propósito vital. Y esto es que hoy en día, aunque creamos que estamos en una sociedad muy capitalista y materialista, lo es mucho menos de lo que imaginamos, porque hace solo una generación, cuando alguien entraba en el mercado de trabajo, básicamente lo que buscaba era un sueldo. O sea, nuestros padres trabajaron por un sueldo que les diera un dinero para pagar lo que es los gastos de una casa, las escuelas, algunos lujos, poder ir juntos de vacaciones, y la actividad que proporcionara ese dinero no era tan importante, sino tener un buen dinero que te permitiera vivir como tú creías que tienes que vivir. Y aunque hicieras un trabajo aburrido durante 40 años de tu vida, eso no se consideraba. Hoy en día estamos viendo en la sociología de los millennials que si tú tienes a una persona infeliz en el trabajo, por mucho que le pagues, esta persona, si es brillante, acaba yéndose a otro sitio o montando su propia empresa o haciendo otra cosa. Por lo tanto, lo de vivimos para trabajar y y trabajamos a cambio de un sueldo, eso ya no es válido. Las personas, además de cobrar, necesitamos tener un propósito en lo que hacemos, y esto está muy presente en el Ikigai, y de hecho el Ikigai se utiliza mucho para empresas hoy en día. A mí me encanta imaginaros a Héctor García, ¿no? Que es coautor del libro Ikigai, y a ti, ¿no? Un día diciendo, oye, ¿y esta gente de Okinawa, ¿no? ¿Cómo hace para vivir tanto, ¿no? Y entonces Sí. os fuisteis para allá y en Okinawa, entre la gente que entrevistasteis, ¿qué es lo que encontrasteis en relación al propósito de vida? Bueno, encontramos personas muy armonizadas o muy conformadas con su estilo de vida, que era muy repetitivo visto por nosotros, ¿no? O sea, es un lugar, claro, hay que pensar que no hay ocio en ese pueblo, Ogimi. Lógicamente no hay cines, no hay internet casi, porque hay muy mala cobertura en todas partes, porque es bastante montañoso. Y estas personas, pues su día a día era visitar a los vecinos, trabajar en el huerto, encontrarse, festejar juntos las cosas, caminar, ir viendo el cambio de las estaciones, estar en el terreno y cosas que vistas desde fuera dices, bueno, es que aquí no hay nada que una persona joven o una persona consumista le pueda motivar. Y ahí estaba su secreto, de alguna manera, ¿no? O sea, tener un horizonte de estímulos tan limitado, pero tan agradable para ellos, que es como este monje que se libera haciendo cada día las mismas cosas, ¿no? Pues lavando las patatas en la cocina, meditando, paseando por el jardín. Entonces, toda la gente de Ogimi están muy felices de poder repetir estas cosas cada día, porque son cosas que les gustan mucho. Entonces, nos sorprendió cómo eran de activos con actividades que quizás para nosotros no parecen estimulantes, pero que para ellos es como
sumarse al río de la vida, ¿no? Entonces, por la mañana hacer un poco de gimnasia, trabajar en el huerto, limpiar la casa, cocinar para un vecino, charlar con los niños que van a la escuela. Entonces, a mí me impresionó cómo podían extraer tanta riqueza de una vida sencilla. Ok, claro, a mí yo te escucho y digo, esto es como una especie de minimalismo, ¿no? De Sí, encontrar como minimalismo el total, gozo total. en las Sí, pequeñas cosas, ¿no? Pero claro, si yo esto quiero trasladarlo a nuestra sociedad, ¿no? Que es occidental y más veloz, hay una dificultad claramente, ¿no? Porque cada vez es un aspecto sociológico, ¿no? Es como cada vez la gente está buscando más encontrar su propósito de vida. Y entonces, cómo lo hacemos para poder encontrarlo? Aquí sí. ya te digo, dime algo que digas en tu libro, alguna técnica que nos sirva. Bueno, a ver, es que hay que ver que el Ikigai se adapta a cada estructura social. Entonces, es normal que en un pueblo agrícola, donde la gente no tiene acceso a los entretenimientos en la ciudad, pues que las cosas que gusten sean pues la agricultura, el deporte, la vida social, el pasear por el bosque y todo esto. El Ikigai, aplicado a una ciudad, de hecho, presenta muchas más oportunidades, porque allí es que realmente solo se pueden hacer estas cosas. Es un pueblo donde las posibilidades de ocio son muy reducidas. Es estar con tus vecinos, estar con la tierra y estar contigo mismo. En la ciudad, pues puedes descubrir tu Ikigai yendo a un taller artístico de algo que no te has atrevido a hacer todavía, haciéndote socio de un cineclub donde empiezan a hacer pues todo una serie que te introduce en un nuevo mundo de una parte del cine que no conocías, conectar con gente con tus propios intereses. Cada ciudad, aunque sea pequeña, ofrece miles y miles de posibilidades y en algunas de ellas estará tu Ikigai, tu propósito vital. Entonces, tenemos mucha más posibilidad de prueba y error. Entonces, el Ikigai no es exactamente hacer lo mismo cada día y hacer una vida de monje zen, sino encontrar un propósito que guíe tus días y que eso sea el centro de tu vida, aunque entre medio pues tengas que coger el metro, ir a trabajar y hacer las cosas que necesitemos hacer para ir viviendo, pero que no sea eso el argumento central de tu existencia, sino que hayan otras cosas que empujen de ti. Ok, porque si no recuerdo mal, en tu libro, una de las maneras en cómo expresas que es el Ikigai, dices que es como el propósito de vida, hasta podría ser un sinónimo a la vocación, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, Francesc, es ¿cómo puede ser que la vocación, que pareciera ser algo tan intrínseco en nosotros, que es una semilla que está dentro de nosotros, cómo puede ser que a veces nos cueste tanto verla? Nos cueste tanto encontrarla para hacerla Bueno, florecer. porque estamos tan ocupados que a veces no tenemos tiempo o no nos damos tiempo de explorar nuestros talentos. Entonces, la mayoría de la gente en edad de trabajar vive en una carrera constante de urgencia en urgencia. Entonces, hay que acabar este trabajo y luego hay que acabar este otro y llego tarde a la oficina y ahora tengo que hacer esto. Y donde termina el trabajo, empiezan otras obligaciones, compromisos sociales, compromisos con la familia, aquí hay que estar, aquí hay que ir, allá no quedemos mal. Con lo cual, si tú ocupas absolutamente todo el tiempo, si la agenda, si tu calendario está copado por obligaciones, tú nunca podrás tener espacio para descubrir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Por lo tanto, el primer paso para descubrir tu Ikigai sería empezar a liberar tiempo, ni que sea una hora al día. Y esa hora al día, pues dedícala a lo que quieras, a leer poesía, porque leer poesía quizás a ti te está tocando resortes internos que te llevan a pensar de otra manera. Te vas con una libreta a un café y quedas contigo mismo y tomas notas de ideas que se te presentan. Pasear por un parque, ir a ver a un amigo que hace tiempo que no lo ves y que cuando hablas con esa persona, pues sientes que se mueven cosas dentro. Entonces, el primer paso para conectar con Ikigai sería liberar tiempo, aunque sea un poco cada día, cada semana, para que aparezca todo eso que está en potencia dentro de una persona. Interesante. Y veo que también tiene que ver con un poco como con ampliar, ¿no? Tu ámbito, como Sí, dejar entrar cosas nuevas, ¿no? eso es lo Para que sí, toquen exacto. botones. Los psicólogos o los coaches hablan de salir del piloto automático, ¿no? Porque tendemos a hacer las cosas, aunque no vivamos en Ogimi,
ellos tienen su rutina, pero es una rutina elegida, pero también nosotros tenemos nuestra propia rutina y muchas veces no es ni elegida. Entonces, nos levantamos a determinada hora, normalmente con prisa, comemos rápido, salimos a la calle con el móvil, entramos en el metro. O sea, es una serie de rituales que se van repitiendo cada día y que ni siquiera nos hemos planteado si nos hacen felices. Igual seríamos más felices despertando media hora antes, desayunando con música clásica o leyendo un capítulo de un libro, dando un rodeo por un camino más verde para llegar al trabajo, pero estamos metidos en esa urgencia y acabamos viviendo con el piloto automático y sobreviviendo un poco, ¿no? A ver si llego al final del día y a ver si puedo cubrir todo lo que me he fijado. Entonces, lo primero sería eso, tomar conciencia, aplicar un poco el mindfulness, no solo al cuerpo, sino a la propia vida, sino echar una mirada a lo que es nuestro día a día, a nuestra semana y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es esto lo que yo quiero vivir o en realidad era otra cosa? Entonces, en algún momento habrá que pararse para hacerse esa pregunta. Me parece muy interesante porque de alguna manera dibujas como que en un lugar el desconocimiento o el desconocimiento de nuestro ikigai, ¿no? Que nos hace vivir un poco como en la rueda, ¿no? Pero luego también yo veo, no sé, ¿tú qué opinas sobre esto, Francesc? Que en el otro extremo también está como un poco esta obsesión, ¿no? Que hay últimamente, como esta especie de moda, ¿no? Que no, ahora, que es un poco esclavista, ¿no? Que es, ahora tenemos que conseguir lo que, tenemos que dar con lo que nos gusta, tenemos que dar con nuestra vocación y tenemos que vivir de ello y tenemos que emprender. ¿Qué opinas No, las prisas en esto son muy malas consejeras. O sea, si tú quieres provocar un ikigai para tenerlo mañana, te vas a estresar. Eso es lo único que vas a conseguir, un estrés y una angustia enorme, ¿no? Hay vocaciones que llegan al final de una vida. Entonces, lo que se trata es de tener mentalidad de explorador, ir probando cosas. Entonces, además, no hay un solo ikigai a lo largo de la vida. A veces hay varios. Entonces, hay uno quizás que te guía cuando eres muy joven, otro que llega en otro momento de tu vida. Luego, después de un momento de gran cambio, que puede ser una separación, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, una enfermedad, mil cosas. Pensemos que Frida Kahlo descubrió el Ikigai de la pintura después de un accidente gravísimo, creo, de tranvía, que quedó postrada en la cama. Y eso es lo que le permitió tener tiempo para decir, ahora voy a pintar y descubrir que tenía un enorme talento. Con lo cual, no podemos programar cuándo sabremos este es mi Ikigai, esta es mi pasión, esta es mi vocación. Lo que podemos hacer es ponernos en camino y decir, bueno, voy a probar las cosas que creo que son más cercanas a mí, voy a explorar, voy a llegar al final de cada camino. Entonces, quizás tú crees que quieres ser novelista y te pones a escribir y cuando llevas 50 páginas lo lees y dices, no es lo mío esto, y te vas por otro camino. Entonces, al final hay que explorar muchos caminos para llegar al tuyo. Entonces, las sin personas frustrarnos, ¿no? si miramos las biografías de los grandes artistas, investigadores, inventores, para citar a alguien muy típico, ¿no? Pues Steve Jobs, antes de llegar a hacer todos los artículos que han sido famosos en Apple, dio 1000 tumbos y probó muchas cosas diferentes y estuvo de oyente en la universidad en cosas que aparentemente no tenían ninguna relación entre ellas. Entonces, yo creo que el Ikigai llegará más fácilmente a la persona que sea más curiosa, más inquieta, que sea capaz de probar más caminos diferentes y que esté más atenta, porque no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacerlo con total atención. Si tú estás delante de un sabio o de una genia y tú estás pensando en ti mismo, tú estás pensando en lo que tienes que hacer y no estás permeable a estas cosas que te están llegando, pues puedes tardar 500 años si pudieras vivir todo ese tiempo y no descubrir nada importante dentro de ti. Entonces, todo depende de tener las antenas muy abiertas y de estar abierto a la aventura y a la exploración. Tengo que preguntarte también, Francesc, ¿en qué grado el hecho de encontrar tu Ikigai te garantiza haber llegado a algún lugar, o sea, la felicidad, el bienestar, ¿no? Hay como mucho mito, no sé tú qué opinas sobre esto, de, bueno, voy a encontrar mi vocación y a partir de allí mi vida va a ser un camino florido, ¿no? Bueno, las dificultades están igual. Lo que pasa es que si estás haciendo lo que te gusta, las podrás tomar de mucha mejor manera. En esto lo definió muy bien Confucio. Hace 2500 años él decía ya, encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida, ¿no? Entonces,
claro que igualmente vamos a sufrir por otros motivos, ¿no? Nos vamos a pelear con personas, van a haber días malos, un día te encuentras mejor, el otro día peor, te preocupará lo que pasa en el mundo, pero si al menos estás haciendo lo que te gusta y tienes la seguridad de que estás aportando algo al mundo, como mínimo irás con la conciencia tranquila. Yo he viajado muchísimo en mi vida a países de todo tipo, a muchos de los que se etiquetan como tercer mundo. He visto muchos misioneros. Jamás he visto un misionero deprimido. Nunca. He visto muchos empresarios deprimidos en mi vida y mucha gente acomodada deprimida, pero los que trabajan en las misiones, no solo los cooperantes en general, que están allí dándolo todo, son gente muy bromista, con muy buen humor y que están muy conectados a la vida. Y estas personas tienen este sentimiento constante de utilidad, de que están haciendo cosas que ven los efectos en el día a día, y eso es suficiente. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la felicidad, hay tantos libros, ¿no?, que dan diferentes teorías de la felicidad, ecuaciones, los 12 principios. ¿No? En realidad, para mí, lo que nos procura felicidad es ser útiles. Entonces, ser útiles a los demás, ser útiles a nosotros mismos, aportar algo al mundo, tener la conciencia de que tu presencia en este mundo cuenta, ¿no? Y esto lo expresó muy bien Ralph Waldo Emerson, ¿no?, que era un filósofo americano de principios del siglo XIX, y dicen que el primer libro de autoayuda lo escribió él, porque ya escribía sobre pensamiento positivo. Y él decía: no hemos venido al mundo para ser felices, no os equivoquéis. Hemos venido para ser útiles, para ser honorables y para marcar la diferencia. Y si haces todo eso, la felicidad vendrá, pero como consecuencia. Bueno, Francesc Miralles, Francesc, tú siempre tienes muchísimas referencias en tus libros y también siempre cuando te entrevisto mencionas a un montón de referencias. Yo aquí tengo Krishnamurti, Buda, Wayne Dyer, Séneca, Goldman, Thich Nhat Hanh, de todas las escuelas, de todos los continentes, Oscar Wilde, Walter Rizzo, ¿no? Entonces, esto es una pequeña prueba de memoria. Dinos alguno de ellos que te haya impactado especialmente, yo sé que esto es difícil, o alguna técnica que tú crees que ha perdurado en ti o que notas que de verdad tiene sentido difundirla. Bueno, de todos los que has dicho, sin duda, el budismo fue importante en mi vida, porque creo que el Buda tocó un tema que era tan candente entonces como ahora, o yo diría que incluso hoy en día tiene más vigencia que en la época de Buda, donde en realidad la gente no tenía tanta capacidad de decisión. Si no nacías en palacio como él, el tema del deseo era relativo, porque las vidas estaban muy marcadas por una pura supervivencia. Pero el budismo sí que me enseñó que el sufrimiento está muy emparentado con el deseo, ¿no?, y que si deseas muchas cosas vas a sufrir por tantas otras. Por lo tanto, usando una frase de Buda, dice: si tienes 50 amigos, tendrás 50 dolores de cabeza, ¿no? Entonces, sí, porque vaya con Buda, ¿no? No, porque vas a intentar no perderlos, ¿no? Y se habla mucho del ego, ¿no? Que si tienes mucho ego, tienes una fortificación muy grande para defender, pero con las cosas que deseamos es lo mismo. Si tenemos muchas cosas o deseamos mucho de lo que no tenemos, incluso si lo conseguimos vamos a sufrir, porque una vez lo consigues, lo que temes es perderlo. Con lo cual, lo que yo aprendí del budismo básicamente es el desapego, ¿no? Que si eres capaz de vivir sin desear apenas nada, más allá de lo imprescindible, vives mucho más ligero y no tienes que preocuparte por un montón de cosas que sí se preocupan a los demás. Krishnamurti, que lo has mencionado, a mí me enseñó a pensar, porque algo que me enfadaba de los libros de Krishnamurti es que pensaba: no da soluciones este hombre. Este hombre todo el rato está como planteando preguntas y cosas, y esto es muy importante, y esto va por aquí, y esto va por allá, pero tampoco explica exactamente cómo se hacen las cosas. Pero creo que leyéndolo aprendí a pensar, aprendí a cuestionarme la realidad, a cuestionarme a mí mismo. Fue un autor importante. ¿No? Y luego, quizás de más joven, Hermann Hesse, pues leer libros como el Demián, el Siddhartha, el Bajo la Rueda, pues también fue iniciático, ¿no? Pero creo que en el fondo,
cualquier libro que leemos, incluso si es una novela, y resuena un poco en nosotros, siempre hay alguna frase, alguna idea que tiene la capacidad de hacer clic, ¿no? De encender un interruptor y ahí ilumina una parte de ti que no sabías que estaba. Francesc, llevas una trayectoria larguísima en el ámbito del crecimiento personal de la psicología y ahora, de hecho, ofreces un acompañamiento a las personas para que ellas puedan encontrar su propio Ikigai. Cuéntanos un poquito en qué puntos incides. ¿Cómo Sí, es bueno, la técnica a que ver, pocas utilizas? veces lo hago por falta de tiempo, pero sí que doy talleres y doy conferencias. Ah, ¿Cómo es un taller de Ikigai normalmente? Pues se trabaja con un grupo de personas, 10 o 12, que cada una de ellas se halla en un momento diferente de su búsqueda de Ikigai. La cosa del Ikigai es que hay personas que tienen la suerte de nacer ya con una idea clara de lo que les gusta. Entonces hay niños que saben que quieren ser médicos o que quieren ser X, ¿no? Niños y niñas. Y hay otros que con 30, con 40, con 50 aún lo están buscando y no pasa nada, quizás sea lo más normal. Entonces, en un taller de Ikigai lo que hacemos es un trabajo en grupo en el cual vamos explorando cada uno en qué punto está y los que no tienen la menor idea aún de lo que les gusta, hay una serie de ejercicios que se practican, como por ejemplo el test negativo, de ver todas las cosas que más te desagradan en tu vida, ¿no? Situaciones en las que te sientes muy incómodo, ámbitos en los que eres como un pez fuera del agua. Entonces, a través de lo que no te gusta, como decía Jodorowsky, vas a llegar a lo que te gusta. Entonces, también exploramos la infancia, porque en la infancia hay los impulsos naturales que tú tienes y que están muy relacionados con tus talentos. Entonces, hay niños que vemos enseguida que dibujan como grandes artistas o que personitas que Bailan. tienen un gran dominio de su cuerpo, ¿no? Otras que prefieren estar en un trabajo intelectual ya de muy pequeños y que la lectura es más importante que jugar con los demás. Entonces, observar todo esto, quiénes éramos como niños, qué sueños nos habíamos trazado entonces, qué nos gustaba hacer, puede ser una manera de retomar el hilo con todo este camino en el que quizás hemos sepultado los instintos más auténticos de nosotros a través de los estudios, del adiestramiento, de la vida social, de los compromisos. Quizás uno acaba olvidando lo que es, ¿no? Un poco como la película Ciudadano Kane, ¿no? Ese trineo de Rosbach, ¿no? que arde en una hoguera, ¿no? Y que lo que más olvidamos a veces es nuestra infancia. Y en la infancia está el ADN de todo lo que vamos a desarrollar en nuestra vida, aunque luego cortemos ese camino. De hecho, Francesc, es muy curioso porque, claro, tú ahora eres un novelista, un escritor, un periodista reconocido, pero de hecho el inicio de tu vida profesional empezó por caminos muy diferentes, ¿no? Es decir, Sí, en la vida hay mucho empezaste azar. con la música, ¿no? Sí, bueno, en la vida, digamos, hay vocación, hay exploración, pero hay muchos caminos que se toman por azar. Esto sucede como en la carrera de periodismo, que yo estuve allí 4 o 5 meses solo, pero luego he visto personas que pensaban ser reporteros de guerra y acaban siendo grandes especialistas en fútbol. ¿Por qué? Porque su primer trabajo fue en un periódico deportivo, y entonces acaban sabiéndolo todo de aquello y gustándoles incluso. Esta es mi propia historia. Yo no tenía ninguna relación con la psicología, aunque estuve matriculado, pero no llegué a empezar porque cambié de carrera muchas veces. Y fue al terminar filología alemana que me daban muchos trabajos como traductor. Entonces, los libros que venían de Alemania en aquel momento eran muchos de terapias alternativas, de espiritualidad, de filosofía, de orientalismo. Entonces, eso me metió en este camino sin yo quererlo. Traduje muchas decenas de libros de este tipo. Luego me contrataron como editor Jaume Rosselló, que tú conoces bien, y allí en Océano Ámbar hacíamos este tipo de libros. Y cuando ya dejé mi trabajo como editor porque no me gustaba la vida en la oficina, pues ya llevaba muchos años leyendo a estos autores, entrevistándolos, buscando los temas. Entonces, seguí escribiendo artículos ya para El País, para revistas. Entonces, sin darme cuenta, me metí en un universo que no lo elegí yo, sino que la vida me fue llevando hacia allí como me podría haber llevado a otro lugar, ¿no? Entonces, lo que se trata quizás es entregarse al flujo de la vida, de los acontecimientos, y allí donde te coloque, hacerlo lo mejor posible y disfrutar con lo que haces, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué Sí, difícil. bueno,
Bueno, Francesc, estaba aquel dicho, ¿no? De que si la vida te da limones, haz una limonada. Pues yo exactamente. empecé a hacer limonadas porque es donde me llevó mi carrera profesional. Ujú. Bueno, ahora que hablamos de la escritura, yo quería preguntarte también, ¿qué les dirías a aquellas personas que dicen, bueno, mira, escritores hay muchos, mejor consíguete un trabajo que te dé de comer y la escritura que sea un hobby? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que la escritura es el arte más compaginable con un trabajo que existe. O sea, si miramos a los grandes autores, muchos tenían trabajos. Se considera que el mejor escritor del siglo XX es Kafka. Kafka tenía un trabajo a tiempo completo de 8 horas como abogado de una compañía de seguros que aún existe, Assicurazioni Generali. Entonces él tenía su horario, iba a trabajar, litigaba con temas de la compañía de seguros, que no le debía gustar ni interesar para nada, pero volvía a casa, se echaba una siesta de 3 horas y luego se tiraba toda la noche hasta la madrugada escribiendo y compartía su ikigai, su pasión, con lo que era su trabajo que le debía dar un dinero. Entonces, no hay ningún problema en esto. Muchos escritores han sido periodistas que hacen otras cosas, otros son profesores. De hecho, yo creo, para una persona joven es totalmente desaconsejable dedicarse solo a escribir. Porque tú imagínate a alguien de 20 años que por su situación económica se puede permitir hacer eso, porque es de buena familia. Y a esta escritora o quien sea, la tenemos todo el día en casa, delante de un ordenador. ¿De qué va a escribir si no estás viviendo? Aquí me gustaría citar una anécdota que me gustó mucho. Hace 5 o 6 meses fui a Boston y tenía mucho interés en conocer la cabaña de Thoreau, el autor de Walden o de La vida en los bosques. Entonces, este fue un autor del siglo XIX que escribió, que fue el padre de la desobediencia civil y luego escribió este diario porque él se fue a una cabaña y ahí vivió 2 años, 2 meses y 2 días. Fue como un reto personal, con una vida totalmente simple, en contacto con la naturaleza. Pero bueno, esta cabaña, lo cierto era que estaba como a 7 8 kilómetros de su ciudad. Entonces había gente que se acercaba a verle por la tarde y había, igual que hoy, jóvenes escritores que se acercaban, porque él ya era muy conocido como periodista y había escrito cosas, y que le preguntaban lo mismo que nos preguntan hoy en día. ¿Qué hay que hacer para ser escritor? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tener éxito y que me publiquen y todo esto? Entonces él a todos les daba el mismo consejo. Antes de sentarte a escribir, tienes que levantarte para vivir. Entonces, ese es el mayor secreto que puedes dar a un escritor. Vive muchas cosas porque cuanto más entre en tu cabeza, cuantas más experiencias tengas, más material valioso habrá para compartir. Ujú. Yo tengo que mencionar también, Francesc, otro de tus libros que se Sí, llama El método Ikigai, que sí, también lo escribiste junto con Héctor sí, García, sí, ¿vale? exacto. Y aquí hay una parte que me gusta mucho, ¿vale? Porque lo que hablas es que el Ikigai es el conjunto, es la conjunción entre aquello en lo que eres bueno, Uh-huh. aquello que amas, aquello que el mundo necesita y atención con el cuarto, aquello por lo que pueden pagarte, Sí, ¿no? sí, Entonces, lo voy a enseñar así, exacto. perdonad, porque Sí, esto es un poco improvisado, para que os hagáis una idea. sí. Entonces, wow, ¿no? A Si ver, no, no nos pagan, ¿qué bueno, hacemos con yo diría que de los 4 círculos, este cuarto no es imprescindible y ahora te explicaré el por qué. O sea, este libro, el método Ikigai, lo hicimos porque nos decían que Ikigai era un libro muy bonito, que era inspiracional, pero que no había un solo ejercicio práctico para poner en marcha el propio Ikigai y descubrir. Entonces hicimos un libro solo de ejercicios. Está hecho a través como de viajes en tren. Cada viaje en tren lleva a una estación diferente y cada capítulo es un grupo de ejercicios que nos llevan en una dirección. Es un libro para trabajar con uno mismo, que lo usan mucho los psicólogos, los coaches, exactamente? mucha Es gente. genial porque hay como toda una serie Sí, de ejercicios es prácticos, ¿no? 100% práctico. Otro Está es más todo teórico. orientado a la práctica. Uh-huh. Entonces, en estos 4 círculos que se usan mucho en el mundo de la empresa, sí que es cierto que el Ikigai, estos 4 círculos eran previos a nuestros libros, ya existían como herramienta de coaching y de consultoría de empresas y todo esto. Yo diría que los 3 primeros son imprescindibles, el cuarto no, y vamos a ver por qué. O sea, lo, El de prim- pagar. lo primero que necesitas es saber lo que amas. Ese es el primer círculo. Si no, tú Okay. no sabes lo que amas, pues no podrás poner toda la carne en el asador, no podrás poner pasión.
Entonces, dedicarte a algo que en realidad no te resuena muy profundamente, pues no va a dar grandes resultados. Entonces, digamos que la fase 1 sería encontrar aquello que amas. La Ok. segunda, que aquello que amas sea algo en lo que eres bueno, porque si no, es como si yo me postulo ahora como futbolista en, no sé, en segunda o tercera división, pues no, por mucho que me guste aquello, si yo no estoy dotado o en este caso sería la edad o lo que sea, ¿no? Las condiciones físicas, para mi sueño voy a llegar a la frustración. Entonces, por ejemplo, no sé, hay personas que tienen una especial facilidad para los negocios, otras que no, porque no son realistas, porque son más fantasiosas. Entonces, ya estamos en el segundo círculo, ¿no? Ver si aquello en lo que amas es aquello en lo que tú eres bueno. Porque la conjunción ya de estos dos círculos ya nos llevan incluso a un tercero, que es lo que el mundo necesita, ¿no? O sea, que aquello que hacemos aporte un bien a las personas que nos rodean, a nuestra ciudad, a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando aquello que amamos y aquello en lo que tenemos talento, encima produce un beneficio en la sociedad, entonces ya estamos muy cerca del Ikigai. Si encima te pagan por esto, que sería el cuarto, entonces ya haces de tu Ikigai tu modo de vida. Pero incluso, aunque te paguen por otra cosa, como lo que hemos hablado de Kafka, si los otros tres están ahí y tú dedicas esa hora o 2 horas o los fines de semana a algo que tiene un tremendo impacto positivo en el mundo, pues es fantástico también. Podemos combinarlo. Aceptamos, ¿no? Lo aceptamos como válido. Sí. Francesc, déjame mencionar, como decía al principio, que eres un autor súper prolífico, que además de Ikigai has escrito más de 50 libros en No tu los he página. contado. ¿Cómo? No los he contado nunca. Sí, pues no, yo sí que los he contado, yo sí que los he contado. Y bueno, podéis entrar en su página web que es francescmiralles.com y allí hay un apartado en que podéis verlos todos. Entre ellos, voy a mencionar algunos, está Alegría, escrito junto a Alex Rovira, Conversaciones sobre la felicidad, 365 ideas para cambiar tu vida, La vida es una suave quemadura, Wabi Sabi, etcétera, ¿no? Entonces, claro, llegados a este punto, no puedo no preguntarte cómo lo haces, cómo te organizas para ser tan prolífico y qué es lo más difícil para ti de escribir. Dos Bueno, preguntas. lo de ser prolífico o lo de tener facilidad es un tema de repetición que está al alcance de cualquier persona. A mí hay cosas que me resultan muy difíciles de hacer. Por ejemplo, me cuesta mucho pintar o dibujar, aunque dibujaba de niño, pero no tenía un especial talento. Entonces, si ahora tú me dijeras que tengo que dibujar mi estudio o la mesa donde trabajo, igual necesitaría una semana para hacer algo que se pareciera muy, muy lejanamente a eso. En cambio, alguien que está muy entrenado lo haría en 10 minutos. Entonces, al final, es lo que decía Malcolm Gladwell en la regla de las 10.000 horas. Aquello que repites, pues se va convirtiendo en una herramienta para la excelencia. Yo en mi caso, a ver, he escrito tantos miles de páginas ya cuando era traductor, cuando era editor, claro, cada libro que traduces, pues son 300 o 400 folios que haces en un tiempo récord. Traduje muchísimos libros, eso me dio cierta velocidad, luego ya empecé a escribir, luego he escrito miles de artículos también, y a veces he tenido que escribir, no sé, un guión para la radio o para lo que sea de un día para otro. Eso lo que te da es, te ayuda a fluir, te enseña a ser rápido, a pensar rápido, a confiar en el primer borrador y luego corregir muy poca cosa. Yo Wow, diría confianza. que el secreto para ser prolífico es no pensar demasiado, ¿no? Sino ajustarte al objetivo que tienes, qué es lo que quieres contar, dejar de lado las dudas. Yo un consejo que doy mucho en los talleres de escritura, que a veces aún tengo tiempo de dar alguno, es no te pongas a corregir la novela hasta que esté terminada. Porque hay autores, quien dice novela dice ensayo, que van adelante, atrás, vuelven a corregirlo primero, ahora escriben una página, vuelven a corregirlo, y así es imposible. Entonces, hay que ser un poco taoísta en todo esto, ¿no? Entonces yo les digo, aunque lo que escribas te parezca una porquería, tira millas. Cuando llegues al final, ya cogerás la lija gorda y luego si hace falta la fina. Pero lo primero es llegar. Claro, porque aquí es cuando nos entra el El perfeccionismo, bloqueo, la ¿no? duda, el bloqueo de lo que estoy haciendo, es que incluso te sorprendería las dudas que tienen los autores, ¿no?
hay la típica de si lo que estoy haciendo es bueno, es malo, es una porquería. Que esa la tenemos todos. Estoy seguro que García Márquez, cuando escribía 100 años de soledad, tenía la misma duda, ¿sabes? Él no sabía si eso sería bueno o no. Luego el tiempo, pues, le dio mucha gloria, ¿no? Pero es que hay otros que encima se preguntan si va a ser comercial, si se va a vender, lo querrá el editor, va a ganar un... Si estás así es imposible crear. Para crear tienes que darte la libertad. Mira, hay un profesor que es un amigo mío, que es el director creativo de la agencia Ogilvy, que yo a veces lo invito a dar seminarios cuando hay grupos de escritores, y él uno de los consejos que da es sed malos. ¿Qué quiere decir sed malos? No que te portes mal, sí que te atrevas a escribir mal, que te atrevas a hacer las cosas mal, ¿no? Porque si tienes ese afán de perfeccionismo ya en los inicios, es que te bloqueas. Entonces, atrévete a escribir una porquería, porque dentro de eso igual hay verdaderas perlas que luego van a dar pie a otras cosas, ¿no? Y dime una cosa, Francesc, ¿tú te bloqueas alguna vez? Bueno, todo el mundo se bloquea. O sea, piensa que antes hemos hablado de Hesse y de Siddhartha. Hubo un bloqueo de Hermann Hesse a mitad del libro y quedó la primera parte escrita y el libro se quedó en un cajón hasta 2 años más tarde que supo por dónde continuar. Yo, más que bloquearme, a veces, sobre todo cuando escribo ficción, si es una ficción que tiene una trama de suspense o que tiene muchos giros, hay siempre algún giro que no sé cómo resolver. O sea que he llevado a los personajes a una situación y no sé cuál es la solución idónea. Okay. En estos casos lo que hago es o dejar descansar el texto o le explico ese argumento de cero a una persona que puede mirarlo con ojos frescos y le digo, ¿tú qué harías en esta situación? ¿No? Entonces le explicas todo lo que has escrito hasta el punto en el que estás y escuchar otras visiones pues te da caminos que tú que estás totalmente viciado del texto no los tienes. Claro, porque eso de la distancia también es complicado, ¿no? Sí, separarse un poco del texto. La otra vez que te entrevisté, Francesc, yo me acuerdo que yo estaba empezando mi proyecto, ¿no? Sí, Que al final se llama Y si de repente, pero en así aquel de repente. momento todavía no tenía título. Y yo me acuerdo muy bien que tú me dijiste, bueno, si te cuesta, tú avísame, porque yo para los títulos soy buenísimo, ¿no? Menos para Entonces, los míos. no, Sí, para los no lo sé, no me lo, creo que esto verlo es desde falsa fuera, modestia. me resulta fácil ver desde fuera el potencial de algo. En uno mismo a todo el mundo le cuesta más. Bueno, puede ser. Igualmente, yo lo que quería preguntarte es, además de esta facilidad tuya por los títulos, ¿para qué otras cosas es bueno Francesc Miralles? ¿Para escribir rápido? ¿Para ser original? ¿Para encontrar fuentes? ¿En qué te destacarías? Bueno, a ver, yo diría que mi mayor talento, y queda mal que lo diga, es reconocer el talento en gente que no sabe que lo tiene. Eso sí, yo he descubierto muchas vocaciones en mi vida. Personas que no habían escrito jamás, pero que por su forma de hablar, por ejemplo, como Sonia Fernández Vidal, la doctora en física cuántica, que lo popularizó en todo el mundo con la Puerta 13 Rojos, vi una conferencia de ella y pensé, esta persona tiene un enorme espíritu narrativo, sabe contar las cosas de una manera que lo entendería todo el mundo, cosas que normalmente nos bloqueamos. Entonces, para mí, yo creo que tengo mucha facilidad para concretar aquello que es abstracto. O sea, cuando alguien me cuenta una idea que no está bajada aún a la tierra y que la idea es desconexa, me resulta muy fácil verle su aplicación, cómo se podría convertir en realidad. Y eso durante mucho tiempo pues lo utilicé en mi trabajo como Sherpa literario, que me llamaban, ¿no? O, no sé, descubrir temas, descubrir aquello que está oculto, sacarlo a la superficie y poner un plan para realizarlo. Y Muy luego, bien. bueno, talentos como los que tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene muchos y yo, pues me resulta muy fácil conectar con la gente, pues tengo curiosidad natural para lo que me cuentan, entonces escucho con interés y me gusta mucho hacer preguntas. Tú puedes ser bueno, puedes ser malo, te pueden ver como un cotilla, ¿no? También, pero tengo verdadero interés en las vidas de las personas que son muy diferentes a la mía. Ok. Bueno, la verdad es que estoy mirando el reloj y estoy alucinando porque ya me he quedado sin tiempo, Nos ¿vale? queda un cuarto de hora. Nos queda un cuarto de hora, lo que pasa es que yo te quiero presentar a Ana, ¿vale? Muy Y bien, ella también seguramente te va a querer hacer algunas preguntas y también preguntas que hayan surgido en, pues en Facebook, en los comentarios, ¿vale? muy bien. Entonces, voy a estirar un poquito mi tiempo, te voy a hacer una preguntita más
que es la siguiente. A ver qué opinas. Mira, yo tengo una sensación, porque tú llevas mucho tiempo en el ámbito de la comunicación, entonces tengo la sensación de que antes la gente, cuando se ponía a escribir o a comunicar, creaba más de cero, ¿sí? Era como un proceso que era como más investigación, de digerir, ¿no? Y luego ya crear algo. Y que ahora, sin embargo, con Internet hay tanta información que el proceso de comunicar se ha convertido muchas veces más en un cortar-pegar, ¿no? Como ensamblar las diferentes piezas de un coche. ¿Qué opinas de esto? Bueno, también, yo creo que antes se copiaba mucho, igual que ahora. Hay el libro este americano de Roba como un artista, y desde siempre la creación empieza por la imitación de otras cosas. Entonces, los grandes autores de fantasía, pues, han copiado a Tolkien o han copiado incluso a autores anteriores. Entonces, tú copias o emulas aquello que te gusta hasta que encuentras una voz propia. Y en el tema de hoy en día, quizás el problema que tenemos es los millones de impulsos que nos bombardean por todos lados, de todas partes, ¿no? O sea, estar conectado a las redes sociales puede ser un impedimento para la creatividad, porque te llega tanta basura y tanta negatividad y tantas ideas y tantas cosas diferentes y tantos prejuicios, que eso lo que puede hacer más que otra cosa es bloquearte. Entonces yo, algo que recomiendo a cualquier persona que se entregue a un proceso creativo es que desconecte las redes, al menos mientras está haciendo eso, porque al final, como decía un empresario indio que conocí ahora, estando de gira por su país, el éxito muchas veces se identifica con estar en todas partes, ¿no? Tener muchos seguidores, Mucha abrir muchos visibilidad se dice espacios. ahora, Y él ¿no? dice que, me dijo, pero es todo lo contrario, me dijo. Dice, el éxito depende de cerrar puertas. Dice, porque solo si cierras puertas tendrás foco. Y el foco es lo que te lleva a la excelencia y a ser bueno en algo. Wow, muy bien. Oye, pues qué pedazo de frase para Sí, dejarte en manos de Ana Bizarro. Bueno, está bien. Francesc, muchas gracias. Nos Gracias vamos a a ti. despedir de aquí un ratito. Sí, Te dejo con Ana Bizarro. Anita, perfecto. ¿estás por aquí? Sí, sí, estoy por Muy aquí. buenas. Hola. Muy buenas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Ana Claudia, por esta pedazo de entrevista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Aquí yo os quería dejo darte con un las pequeño- gracias, Francés, porque no nos conocemos, pero figúrate tú que el universo, yo digo que es un cachondo y nos trae siempre cosas que, pues, inesperadas, ¿no? Y yo conocí a Ezequiel Barricar hace, pues, Hombre, algo más de un año y por mediación de él hemos hecho muy buenas migas. amigo de mi hermano Andrés Pascual. Claro, y entonces él es el que pues me puso en contacto con Andrés Pascual, luego os vi que estabais haciendo la entrevista que él te hacía en Logroño, que me pareció deliciosa esa entrevista. Entonces, bueno, yo cuando me dijo Ana Claudia que te iba a entrevistar y que te íbamos a tener en la fiesta, pues dije, genial, fantástico. Me había leído cosas por mediación de Alex Rovira, porque yo le seguía mucho a Alex Rovira, entonces había leído cosas. Sí que es verdad que me he leído ahora recientemente La Biblioteca de la Luna y me encanta. Y esa es una de las preguntas, bueno, que te quería hacer porque sé que vamos a coincidir, Francés, no sé cuándo, pero como estando alrededor de Ezequiel, de Andrés y de, bueno, Sí. pues en algún momento coincidiremos, desde luego me voy a leer tus libros, pero tengo como tres preguntas, una en torno a la música, ¿no? Porque hemos hablado de tu faceta, que vale, no eres bueno con el fútbol, pero no nos importa, ¿no? Porque no hay que ser bueno en todas las cosas, pero tienes otros talentos que son la música. Cuéntanos un poquito de la música, porque yo también lo desconozco, esta faceta tuya de Bueno, músico. de hecho, mucho antes de escribir, aparte de en la adolescencia, en ese momento escribían los típicos fanzines que hacíamos en el instituto con fotocopias y todo esto, pero más allá de esto, de los 20 a los 30 años, yo diría que casi no escribí nada. Lo que me gustaba era la música. Y mi sueño, mi ilusión era ser compositor de bandas sonoras, de películas. Entonces, compré un piano a plazos y me acuerdo que componía muchos temas y muchos trozos de temas, los iba grabando en cassettes. Entonces, el tema de componer, hacer canciones, siempre me ha gustado mucho. Luego tuve banda unos años, pero luego he seguido componiendo para otras bandas y luego he escrito música para muchísimos book trailers, para autores que querían música para su novela o para su ensayo, porque hacían un pequeño vídeo y yo les hacía la canción. Entonces, la música siempre ha sido mi pasión, es algo que
tengo muy poca disciplina en ella, soy muy mal pianista, pero tengo mucha facilidad para escribir canciones y me gusta tanto como creador como espectador. Casi cada semana voy a Barcelona a algún concierto, en alguna sala, voy con amigos y entonces te diría que mi actividad de ocio que más me motiva y más me apasiona es ir a un concierto en directo de cualquier artista o banda que yo haya seguido mínimamente su música y me encanta escucharlo y verlo. Entonces, sí, es una pasión en mi vida, pero es una pasión de los primeros 3 círculos que jamás he vivido yo de mi música, ni tampoco lo he pretendido, ni falta que hace, ¿no? O sea, es algo como personal, tampoco necesito que me paguen por ello, ni mucho menos. Pero bueno, como antes comentabas al principio de la entrevista, como vamos a vivir 100 años, ¿no? Pues todavía tienes ese igual deseo para poder hacerlo, ¿no? Poder componer música y para bandas sonoras y para lo que realmente Nunca se quieras, ¿no? sabe. Yo creo que he compuesto más de 100 canciones, pero sí que me gustaría con el tiempo encontrar media hora al día, 1 hora al día para tocar el piano, para tocar un 10% de lo bien que toca Andrés Pascual, que es muy buen pianista y que tuvo una banda antes de ser escritor y que se dio a conocer al mundo por la música antes que eso. Pero sí me gustaría que la música tuviera más importancia, tuviera más presencia en mi día a día, porque es mi manera de meditar. El otro día hablando con Agustín Paniker, el editor de Kairos, hablábamos sobre la meditación. Él es de familia india, es hijo de Salvador, que ya murió, y él me decía, yo medito tocando el piano en una habitación a oscuras, porque así los dedos no ven qué teclas tocan. Y lo comprendí perfectamente, porque cuando no estás tocando nada, simplemente estás experimentando con acordes, pues conectas con matices de tu sensibilidad que son muy inesperados. Entonces eso me gustaría que tuviera más peso en mi vida. Qué interesante eso que comentas, Francesc, porque fíjate tú que yo con Ezequiel conecté por la bici. Él es biker, Ah, bicicleta. no lo Sí, sabía eso yo. sí, sí. Sé que tiene una agencia de publicidad y que es autor de libros, pero no sabía que es biker. Sí, sí, se ha hecho la Titan Desert, que es una prueba en el desierto durante tres temporadas, 3 veces. Y bueno, yo conecté con la bicicleta y una de las cosas, cuando hablamos y charlamos, pues hablamos también de eso, de la meditación, ¿no? Y que cómo, pues hay distintas vías para sentirse en esa meditación. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la bicicleta, estoy meditando. Ujú. Porque, bueno, pues al final es una manera de conectar conmigo mismo y bueno, y eso me hace a mí, pues, bueno, pues estar bien, o sea, y por volver también un poquito, esto que comentas de, bueno, de la meditación, que hay varios caminos, pero también un poco de la música, ¿no? Por volver a la música con el tema de las emociones, que yo sé que también, bueno, pues dominas el tema de las emociones, porque al final también está toda la parte ahora que está viniendo de la energía, ¿no? Que al final la música es vibración y eso también nos hace sentirnos vivos, nos hace sentirnos, tiene un impacto sobre nosotros, ¿no? Ujú. La música, las emociones, las vibraciones. ¿Qué nos cuentas un poquito de esas 3 cosas? Bueno, está claro que música y emociones van muy unidas y la gracia de la música es que tiene un lenguaje suficientemente abierto para que lo lea diferente cada persona. Entonces, una misma pieza clásica, cada cual lo interpreta en clave personal. A uno le va a llevar a cierta parte de su infancia, otro igual le va a despertar sentimientos agradables, otro la tristeza. Entonces, la música, al igual que los aromas y aceite, nos pone en contacto directo con las emociones, tanto si la tocamos como si la escuchamos. Por lo tanto, es una herramienta poderosa porque hoy en día que muchos trabajamos con Spotify o con YouTube o con cualquier sistema de poder poner canciones, podemos elegir un poco con qué sintonizamos, ¿no? Entonces, conocemos nuestros gustos y sabemos que tales piezas de jazz, por ejemplo, nos dan un sentimiento de serenidad. Tal otro artista o grupo o canción nos da una energía más vital. Entonces, la música es importante en nuestra vida y la podemos usar a nuestro favor porque conecta directamente con las emociones. Bien, hemos hablado también mucho en estos, ya llevamos, pues eso, hoy la 12ª charla que tenemos, hemos hablado mucho también de abrirse a la vida, de dejarse penetrar por la vida. ¿Qué te inspiran a ti estas palabras? Bueno,
A ver, hay dos maneras de vivir la vida. Desde dentro de uno mismo. Yo he conocido a mucha gente que son muy rígidos y que esperan que la vida se adapte a ellos. Estas personas sufren muchísimo, ¿no? Porque van por el mundo con una serie de expectativas sobre lo que la gente debería estar haciendo y muchas veces la gente por miedo o por cariño o por respeto se adaptan a estas personas, pero por un tiempo. Entonces, si tú quieres que todo tenga determinado color y que todo sea cuadriculado, vas a chocar con muchos cantos rodados, ¿no? Entonces, creo que abrirse a la vida es no tener expectativas, básicamente. Es decir, bueno, yo abro la puerta de mi casa, salgo afuera y voy a ver qué me ofrecen. Y lo que me ofrezcan, pues yo lo abrazo y lo sigo. Eso es mucho más fácil vivir de esta manera que no intentar ordenar, intentar controlar lo que pasará, intentar prever. Creo que hay una cita india que dice, es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar el mundo entero, ¿no? Entonces, ser benévolos con la vida y con nosotros mismos para mí sería pues aprovechar aquello que te traiga en el día a día y cada momento y cada persona y ver que no hay nada despreciable. Incluso la persona que nos parece más vacía, si le prestamos atención y si le damos cariño, incluso esa persona tiene algo que enseñarnos. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque antes decías que has conocido a muchos empresarios que estaban enfadados y sin Muchos. embargo, Sí. y sin embargo a personas pues, que están ayudando a otras personas, pues generalmente no están en esa emoción, ¿no? de estar enfadados. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces? Una vez que ya sentimos que eso nos genera bienestar, ¿por Por qué volvemos otra vez a la rueda? por desconocimiento, porque de hecho la mayor parte de personas van a vivir toda su vida sin haber analizado a fondo quiénes son, porque no habrán tenido tiempo o creen que no habrán tenido tiempo, ¿no? Entonces, esta pregunta que se formulaba Ramana Maharshi ahí en Arunachala de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Parece muy fácil, pero es muy difícil de contestar. Entonces, si tú no has dedicado parte de tu vida a la conciencia, a saber quién eres, a equivocarte, a ver tus puntos débiles, a aceptar tus imperfecciones, pues es fácil que pases toda la vida encerrado en una coraza que no te deja ver ni cómo es el mundo ni cómo eres tú en realidad. Por lo tanto, esa ceguera viene por el miedo, ¿no? Hay una frase que creo que era Jaume Rosselló que la pronunciaba siempre, una expresión que es horror vacui, ¿no? Que del latín significa horror al vacío. Y el horror al vacío es lo que hace que las agendas estén tan repletas, que la gente sobrecargue tanto su vida o que si sales un momento, pues ya te tengas que poner los cascos y escuchar las noticias o lo que sea, porque hay miedo a ese espacio vacío en el que podrían aparecer preguntas que sean muy incómodas, ¿no? Porque igual te hacen replantear cosas que son importantes. Aquí teníamos una pregunta precisamente de una de las personas que está conectada, que dice, ¿te has enfrentado alguna vez a la famosa hoja en blanco? Sí, a ver, cuando empezaba a escribir muchas veces, yo me acuerdo los primeros artículos que tuve que escribir, pensaba, ¿por dónde empiezo, no? Y la hoja en blanco se va llenando a lo largo de la experiencia. Entonces, yo diría que si tienes miedo a la hoja en blanco, es porque quizás no es el momento de escribir ahora, sino que antes de enfrentarse a hoja en blanco, pues es bueno, si estás trabajando en la ficción, hacer un guión, ver qué temas te interesan, ver qué personas te han impresionado en tu vida. Entonces, hacer un trabajo de imaginación previo, porque no tiene ningún sentido ponerse a escribir y decir, ahora que escribo, sino la escritura tiene que ser una consecuencia de la experiencia. Entonces, si tú vives cosas, estás atento, estás observando el mundo y haces lo que decían en la Facultad de Periodismo, ¿no? Que noticia no es que un perro muerda al hombre, noticia es que el hombre muerda al perro. Entonces, si estás atento a estas cosas extraordinarias de existencia, nunca te faltarán temas para llenar la hoja en blanco. El viernes, además, comentábamos con Alejandro Quintana, que también es editor y escritor, que, a ver que, bueno, yo le hice la pregunta, ¿no? Yo, la verdad, me he formado con Raymond Samsó en Amigo Barcelona. mío, bien Claro, conocido. claro, Raymond Samsó. Pues yo te digo que vamos a coincidir, Francesc, no sé dónde, pero vamos a coincidir. Y él dice que todos deberíamos de escribir un libro. Te reformulo la pregunta. ¿Tú piensas que todos deberíamos escribir un libro, aunque no todos lo publiquemos, que son dos cosas distintas? A ver, yo creo que un ejercicio terapéutico que estaría muy bien para todo el mundo a partir de cierta edad es escribir la propia vida.
pero no para publicarlo, al contrario. Quizás lo último que querramos es publicarlo, pero escribir en un cuaderno o en un documento secreto cómo percibimos nosotros todo lo que ha pasado en nuestra vida, desde la infancia, los primeros enamoramientos, las pérdidas que hubieron, las muertes, los cambios en la vida, eso puede ser más iluminador que cientos de sesiones de psicoanálisis o de cualquier otra terapia. O sea, escribir la propia vida, contarse la propia vida, claro, hay una gran ventaja en esto, y es que el cerebro maneja las ideas a una velocidad mucho más alta que la mano o las manos. Con lo cual, cuando estamos escribiendo, tenemos que elegir la información. Ya no podemos pensar en 100 cosas a la vez. Solo podemos pensar en una y seguimos un solo hilo. Con lo cual, estamos eligiendo la verdad, ya, o nuestra verdad. Y cuando nos leemos aquello que hemos escrito, pues descubrimos lo que estamos pensando sobre las cosas, porque el ruido de fondo se va, porque hemos tenido que aplicarnos a una sola cosa, ¿no? Qué interesante esto que dices, Francesc, porque figúrate tú que yo soy una defensora de siempre la escritura y no he sabido muchas veces explicar, y ahora me ha quedado claro con esta respuesta que has dado. Las manos van mucho más lentas que la centrifugadora de ideas del cerebro y por lo tanto es un tema de economía, del pensamiento. De todos los miles de hilos que podrías seguir, sigues uno. Y ese uno es el que tiene que ser. Y también en esta época de la infoxicación es una manera de filtrar, porque yo me doy cuenta que cuando escribes tú misma estás filtrando para dar lo mejor. Claro. O sea, si yo ahora te digo, escríbeme, defíneme en 10 líneas tu relación con tu padre, vas a hacer un ejercicio de síntesis que ni en 100 horas de terapia. Entonces, la escritura es una herramienta muy poderosa. No sirve solo para publicar o para el ego y la vanidad, sino que básicamente es una vía al autoconocimiento muy fuerte. Pues esa te la robo, Francesc, porque me ha parecido muy interesante, porque muchas veces no sabía cómo explicar que a diferencia de, pues ahora que está tan de moda, ¿no? El audio, los vídeos y, bueno, todos los canales que tenemos que siempre han existido, pero que yo seguía creyendo, porque además, si has leído a Raymond, una de las cosas que más me gusta de Raymond es que en muy pocas palabras describe un gran mensaje, ¿no? Y eso creo que es muy potente y que no está al alcance de todo el mundo. Realmente sintetizar y resumir para que precisamente no tengas que leer de 300 páginas, como digo yo, de un libro, sino que en 100 páginas esté toda la chicha, ¿no? de ese libro. Bueno, pero yo creo que esa síntesis está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Creo que Alex Rovira, mi amigo, decía, escribir es escribar, ¿no? Entonces, cuando tú escribes, estás escribiendo todo lo que es secundario, lo dejas fuera, y te vas al corazón de las cosas. Sobre todo cuando escribes de cosas que son importantes para ti, ¿no? De tu vida, de las personas que quieres, de tus planes, de tus propósitos. Por eso los blocs de notas son poderosos, en el sentido, aquello que dejas por escrito en un papel ya está empezando a existir de alguna manera y luego ya se encontrarán las vías para llevarlo fuera del papel. Y lo que tú decías, vamos a dar ya paso a Ana Claudia, pero lo que tú decías antes también, escribe y luego ya puliremos, luego ya quitaremos, luego ya reestructuraremos, ¿no? Exacto, o sea, esto es como estos futbolistas que se quedan dudosos delante de puerta y al final cuando van a chutar ya tienen 3 defensas delante. Entonces, tira a la red y luego ya veremos si la pelota ha entrado o no, ¿no? Bien, pues le voy a dejar paso a Ana Claudia. Yo simplemente me apunto lo de el éxito se consigue cerrando puertas y luego también que has afirmado saber lo que amas que sea bueno, lo que hacemos que haga el bien y si encima te pagan, pues ya esto es la bomba, ¿no? Imagínate. Esas son mis conclusiones. Pues muy buena síntesis. Bueno, Francesc, nada, bueno, y es que a mí, claro, ya es que me tienes así en los comentarios, bueno, si te pasas luego vas a ver que te estamos regalando. Qué bien. La última que has dicho, lo de escribir, escribar, me parece genial. Creo que me lo dijo Alex Rovira un día que estaba hablando del tema de escribir, que a él le gusta mucho, y es coleccionista de citas, igual que yo, y que le gusta escribir cosas inspiradoras. Pues muy contento de que os haya gustado. Luego me paso por vuestros comentarios y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Francesc, gracias y todos los éxitos del mundo que te los mereces. Para todos vosotros. Y te seguiremos muy de cerca. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.